Nuevamente les saludo, paz a vosotros. Se ha anunciado desde hace algunas semanas, después del culto de dedicación, que vamos a tener una serie de sermones sobre el Sermón del Monte, precisamente. Y la semana pasada dábamos una introducción general, tratando de explicar por qué este sermón que da Jesús, el primer sermón que Él da, en Mateo capítulo 5 hasta el versículo 7, donde Él tiene un resumen de sus enseñanzas, es un sermón muy popular, pero un sermón también que ha causado muchísima controversia, que no se entiende en algunas partes. Yo he meditado en ese tema desde hace algún tiempo y me he dado cuenta que para poder entender el Sermón del Monte es necesario conocer el contexto cultural y teológico que había en tiempos de Jesús. Si tomamos un versículo aislado nos puede resultar oscuro, difícil de entender, pero cuando nos damos cuenta que Jesús tenía en mente a ciertas personas con ciertas actitudes y a ellos se dirige de manera particular en ciertas secciones de este sermón, podemos, creo, entenderlo de una manera mejor. Hoy iniciamos ya formalmente Mateo capítulo 5, la primera sección de esta serie de predicaciones, en una parte que se llama las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5 será la primera sección que hoy estudiaremos para el gloria de Dios. Si me permito leer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así inicia, hermanos, el sermón de los sermones de Jesús. Así inicia. Y cada vez que yo leo esta palabra, le hago preguntas al texto. Le hago preguntas al texto bíblico, a la santa palabra de Dios. Y yo, la primera pregunta que yo hago es: Señor Jesús, ¿por qué tu Espíritu Santo es lo primero que dice bienaventurados? ¿Y por qué precisamente los pobres en espíritu? ¿Por qué son bienaventurados en primer lugar? Y el inicio de tu palabra, el inicio de tu ministerio es acordarse de los pobres en espíritu. ¿Por qué no puso a los de limpio corazón? A lo mejor los de limpio corazón tienen más mérito que los pobres en espíritu. ¿Por qué no puso a aquellos que son vituperados por causa de tu nombre? Aquellos que son estigmatizados, perseguidos, calumniados porque te aceptan. ¿Por qué no lo pusiste en primer lugar? ¿Por qué tienen que ser los pobres en espíritu? Creo que es una pregunta que, si la hacemos honestamente, el Espíritu Santo nos puede contestar. Pero antes quiero decirles: Jesús, el Hijo de Dios, no está dando un sermón humano, ni para satisfacer una mente filosófica, una mente intelectual. Él está dando una palabra espiritual para que solamente aquellos que estamos sinceramente buscando las cosas espirituales podemos entender. Yo recuerdo un pasaje en 1 Corintios 2:14 donde Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura, ni las puede entender porque se han de examinar y entender espiritualmente. Así que, hermanos, es un sermón no intelectual, no filosófico, no con sabiduría humana, sino con sabiduría de lo alto. ¿Y mire de quién? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino y se encarnó y nos da una palabra que no es humana. Teniendo esto en mente, hermanos, vuelvo a preguntar al texto:
¿Por qué son los pobres en espíritu el foco principal y el punto de arranque de este sermón? El Espíritu Santo me dice, Jesús está viendo, porque así inicia el sermón, viendo la multitud. Jesús está viendo, está observando, está analizando y ve diferentes grupos. Ve a pecadores, efectivamente, había mucha gente pecadora. Ve a gente en un contraste, a los pecadores y otros religiosos que se creían muy puros. Ve a gente con hambre y sed de justicia que quiere tomar las armas y expulsar a los romanos. También estaban ahí. Pero también, hermanos, ve a los marginados. Ve a mucha gente que no tiene dirección. Y creo, hermanos, que el grupo de los religiosos era mínimo, igualmente que los revolucionarios, igualmente que los pecadores, pero yo creo que la gran masa que había allí eran precisamente los marginados, los pobres en espíritu. Y por eso los pone en primer lugar. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? Porque dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son y qué quiere el Señor decir? ¿Qué está viendo? Hermanos, el tema de hoy, esta sección de estos 3 versículos, se llama los invisibles. ¿Se ha sentido usted alguna vez en algún lugar como que no encaja? Como que hay algún grupo en el cual hay muchachos, me refiero a los jóvenes, esto ocurre en las escuelas, ocurre en cualquier grupo social, incluso hasta en la misma familia pudiera ocurrir. Hay algún hijo que es más consentido que el otro y a lo mejor un hijo se siente invisible. Hay jóvenes en la escuela que también se sienten así. No son populares, se encuentran marginados, nadie se quiere sentar con ellos. ¿Y sabe qué pasa cuando ocurre esto? Empieza a haber una pobreza espiritual, un vacío por dentro, un hambre de poderse sentir arropado e incluido. Los pobres en espíritu, entonces, hermanos, es el grupo más grande que el Señor ve, y por eso le dirige la primera bienaventuranza. Los pobres en espíritu son aquellos que se sienten vacíos por dentro. Y vean que en tiempos de Jesús había muchísima marginación. Otro pasaje de Mateo dice que Jesús tuvo compasión de la gente y volvió a ver a la gente, y explica más Mateo porque dice, porque los vio como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. ¿Cómo son las ovejas sin pastor, hermanos? Habría que preguntarnos, ¿qué hace un pastor con las ovejas? No tienen dirección, se exponen a todo, se caen, se lastiman, no encuentran alimento y están expuestas a ser atacadas por las fieras. Así vio el Señor a toda esta multitud. Él está viendo a los invisibles. El Señor los ve. Lo primero que aprendemos de este pasaje, hermanos, es: yo tengo los ojos de Jesús. Puedo ver como Jesús ve. Puedo ver en el texto bíblico, hermano, que no nada más para aquel que se siente invisible, que se siente marginado, hay una palabra, sino también para aquellos que a lo mejor tenemos un tiempo en la iglesia, ya no vemos igual o no hemos aprendido a ver con los ojos de Jesús. Recuerdo un pasaje del Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, donde el profeta Eliseo se encuentra tranquilo y su criado se encuentra intranquilo, se encuentra sin paz, porque viene un ejército poderoso de enemigos y los va a destruir. Eran 2 contra un ejército, hermano, de gente armada, y estaba Eliseo tranquilo. ¿Por qué estás tranquilo si nos vienen a matar? Y dice el texto bíblico que el Señor le dice a Eliseo:
son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces hace una oración Eliseo a favor de su criado y le dice: abre sus ojos para que vea. Inmediatamente se abrieron los ojos espirituales del criado y vio una legión de ángeles alrededor de Eliseo. Y entonces ya no más tuvo miedo, sino que esa legión de ángeles atacó a toda la legión humana que iba a atacar a solo un profeta con su criado. Los ojos de Jesús están abiertos. Nuestros ojos también tienen que estar abiertos. Amén. Y dispuestos a ver a los invisibles. Jesús está viendo a los invisibles, a los marginados de aquel tiempo, a los enfermos, a los solitarios, a los tristes, a los deprimidos de aquel tiempo, a los que se sienten perdedores. Yo creo que, bueno, por lo menos en México, una de los insultos que yo he escuchado que se usa aquí en la cultura americana, ¿no es cierto que se le dice a alguna persona para hacerlo sentir mal: eres un loser? ¿Y eso qué provoca? Molestia. Bueno, molestia sí, pero también un vacío del alma. Se empieza a crear una pobreza espiritual en el alma. Y muchas veces lo peor no es que solamente se dice y se dice para molestar. Muchas veces la persona que lo recibe lo acepta. De veras se ve un perdedor. Siempre seré un invisible. Lo que el Espíritu Santo me dice con este pasaje, hermanos, que para Jesús no somos invisibles. Amén. Él ve a la multitud y canaliza su mensaje en primer lugar a esa gran masa de marginados, aquellos que sienten un vacío por dentro, aquellos que se sienten morir por dentro, aquellos que han sido estigmatizados, han sido señalados, porque, hermanos, eran tiempos muy peligrosos en tiempos de Jesús. ¿Sabía usted que si una persona no prosperaba en aquel tiempo, hermano, era una forma de entender la fe y la religión y la teología muy extraña? Si una persona caía en miseria, perdía su trabajo, su salud, le ocurría un accidente, algún familiar moría, entonces los religiosos, en vez de ir y consolarlo, arroparlo, le decían: algún pecado cometió, o él o sus padres, y por eso le ocurrió esto. Había mucha gente así en el auditorio que Jesús se dirige. Ellos eran los pobres en espíritu. No solamente tenían una pérdida, tenían un duelo, sino que aparte tenían que soportar a toda la gente que, en vez de arroparlos, en vez de restaurarlos, de acompañarlos, de restaurarlos, los estigmatizaba. Les decía: tienes un pecado oculto, no guardas bien los mandamientos de Dios. Solamente Dios castiga a los pecadores, a aquellos que no obedecen al Señor. Y ellos se quedaban igual, pensando: en verdad seré pecador y por eso vivo estas circunstancias. Eso produce pobreza espiritual. Ellos son los pobres en espíritu. Aquellos que parecía que ya no tenían mayor esperanza, sino solamente palabras de juicio, Jesús los ve y les dice: ¿sabe qué? Tú que te sientes pobre en espíritu, ahora te digo a ti que eres bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Cuando yo leo esta palabra, no solamente veo las palabras que están en la Escritura, me imagino a Jesús. Veo cómo los ve.
se dirige a ellos con emoción, con pasión. Los religiosos están acá. ¿Y saben qué actitud tenían los religiosos con todos los pobres en espíritu? Hermano, eran tiempos muy difíciles. Porque ellos que se sentían cerca de Dios, bendecidos porque eran obedientes y por eso Dios los bendecía. Cuando llegaba un pobre en espíritu, un pecador, los religiosos le sacaban la vuelta. No querían ni siquiera rozarlos, ni tocarlos. No vaya a ser que esa maldición se traslade a mí, que yo soy puro. Esos son los invisibles. Jesús los ve. Y parece que cuando dice las palabras, muchos elevan su mirada y abren sus ojos y dicen: por fin alguien me observa, se da cuenta que estoy aquí, que existo. Los ve con pasión, los ve con amor, con corazón de pastor, los va a pastorear, los va a arropar. ¿Qué es ser bienaventurado? Porque es una palabra que se va a repetir mucho. Literalmente, hermanos, es una palabra compuesta de bien y venturado, es decir, una buena ventura. Es decir, te deseo el bien en ventura, en un futuro, que tú tengas un futuro bueno, que tengas buena ventura. Algunas versiones populares traducen felices los pobres en espíritu, o dichosos los pobres en espíritu, afortunados. Vamos, yo por ahí viendo qué significa en el diccionario, cuál es un sinónimo de ventura o de bienaventurado, ¿sabe cuál es un sinónimo? Suertudo. También decía, una persona es suertuda. Pero si se da cuenta, hermano, pareciera que es contradictorio. Es antiintuitivo decirle a una persona: pero si yo me siento así, no encuentro salida. ¿Cómo es posible que me digas que soy bienaventurado, que soy dichoso, que soy afortunado, que soy suertudo, teniendo esta condición, soportando esta condición? Y creo que es válido preguntarle a Jesús: ¿por qué les dices bienaventurado a los pobres en espíritu, a los invisibles? Hermanos, no es lo mismo un pobre en espíritu en su casa, en el campo, en la ciudad, por la calle, que un pobre en espíritu frente a Jesús. No es esto nuestro. Porque estar frente a Jesús nos hace bienaventurados. Amén. Amén. Efectivamente, si una persona invisible que se siente así, vacía por dentro, sin futuro, como un perdedor, como una persona solitaria y deprimida. Y aquí hago una pausa, hermanos. ¿Sabía usted que uno de los males, hermanos, más graves que padece esta generación, que se ha agudizado en esta generación, pero que siempre ha existido, es el problema de la depresión? ¿Por qué nos deprimimos? Porque nuestros sueños no se cumplen, nuestras metas no se cumplen, nuestras expectativas están nulas, no tenemos oportunidades. Ocurren circunstancias que nos van quitando la energía, las ganas de vivir. Mucha gente en crisis de depresión se ha suicidado, se ha quitado la vida. Dicen los estudiosos, los psiquiatras, que el verdadero problema de esta generación es precisamente esta crisis de depresión que se vive. ¿Cómo escapar? Y es una forma de pobreza espiritual, hermanos. No es lo mismo estar deprimido en la casa frente al celular o tratando de encontrar algún remedio en una cantina para olvidar todo con el licor, con las drogas. No es lo mismo hacer un pobre en espíritu, pero delante de Jesús. Lo que los califica para ser bienaventurados es que ellos tomaron la decisión para acercarse al monte y para escuchar a Jesús. Eso me hace bienaventurado, y le explico con 2 ejemplos. Dice la palabra, el epístola de Santiago: no ha escogido Dios
a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que Él ha preparado. Amén. Una vez más, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Para que sean herederos del reino. ¿Se dan cuenta que se parece mucho a la bienaventuranza de Jesús? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? Le pongo dos ejemplos y creo que lo vamos a entender. ¿Quién de ustedes, hermano, levanta su mano, que es cultura popular? ¿Quién conoce un cantante muy popular que se llama Luis Miguel? Bueno, yo sí he escuchado, ¿no? Hay unas canciones muy románticas que todos hemos escuchado. Pues la anécdota es esta. Un grupo que le acompañó por una generación en sus producciones y en sus conciertos, un grupo musical, conoció de Cristo, y todos, hermanos, el baterista, el bajista, el tecladista, hermanos, le dijeron a Luis Miguel: ¿sabes qué? Vamos a aceptar a Cristo. De hecho, desde niños a nosotros nos predicaron el evangelio de nuestros padres, pero ya una vez que nos hicimos músicos profesionales, pues crecimos tanto que pues nos contrataste y no nos gusta la vida disipada, la vida de excesos que se vive con los músicos, nos estamos perdiendo. Entonces dijeron: aquí están los puestos, busca otros músicos porque nosotros vamos a servir a Cristo. Entonces este grupo se llama ahora Torre Fuerte, hizo una producciones musicales y es un grupo muy profesional de músicos, ex músicos de Luis Miguel. Pues resulta que ellos pues sienten, cuando aceptan a Jesús, pues este es lo mejor. O sea, ya no estar en la farándula. A lo mejor perdimos fama, perdimos dinero, tantas cosas, oportunidades que nos da el mundo, pero estamos en el mejor camino, que es el camino de Cristo. Y entonces Heriberto Hermosillo, el tecladista, el líder del grupo, fue a buscar a Luis Miguel una vez y lo quiso evangelizar. Sí, acepta a Cristo. Mira, nosotros también somos de la farándula, nosotros también disfrutamos de todos los placeres, oportunidades, mujeres, drogas, todo lo que hay allí. Pero nos dimos cuenta que era nuestra perdición. La vida está en Cristo. ¿Qué le contestó Luis Miguel? Mírame. Bueno, ya ven que se denota que no es muy humilde, ¿verdad? Mírame. Tengo juventud. Tengo salud. Tengo riquezas. Hago lo que me gusta. Tengo mujeres. Todo tipo de placeres. ¿Para qué habría de buscar a Cristo si lo tengo todo? Y volvemos al pasaje, hermanos, de Santiago. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que Dios ha preparado? Razonemos de esta manera, hermano. La persona que lo tiene todo arreglado, que no le duele nada, que su familia va bien, sus negocios va bien, y se divierte aquí, tiene excesos y todo por acá, y no pasa nada, hermano. Usted le puede hablar de Cristo, pero su corazón no es receptivo. Su corazón no está sensible al evangelio. Pero si de pronto ocurre algo, o pierde su negocio, o pierde su salud, o algo ocurre, una crisis económica, y entonces no encuentra la salida, entonces ahora sí es un pobre en espíritu, hermano. De Él es el reino de los cielos, la oportunidad, y su corazón se hace receptivo al mensaje del evangelio. Pero si no pasa nada, a veces nos decimos: pero si ya se le predicó, se le dio un volante, lo invité, estuvo aquí, allá, algo no pasa, no se rompe su corazón, no se abre al mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Será porque lo tiene todo y a lo mejor no tiene esa necesidad de Dios todavía? ¿Sabe una cosa? Los pobres en espíritu sí están calificados para el reino, porque van a escuchar a Jesús. No lo van a dejar. Obviamente
terminando la ilustración, Heriberto Hermosillo dice, pues obviamente, pues me dijo, yo no necesito a Cristo, yo ya lo tengo todo. Le digo, Luis Miguel, pero hasta ahora esta banda que estuvo tocando con él, y que repito, pues le iba muy bien, era muy próspera en el mundo con él, continúan siendo fieles a Cristo y testificando de todos los excesos que se viven en el mundo de la farándula. Otro ejemplo, en San Luis, Colorado, la familia Hernández estuvimos trabajando por algún tiempo en la iglesia que hoy se formó, y es una congregación estable, con templo, con toda su estructura. Pero hubo un tiempo que como que estábamos como detenidos, así como en pausa, así nada más nos reuníamos como familia, estábamos a gusto, pero de pronto, ¿sabe qué ocurrió? No crecíamos, estábamos como estancados, así ya habíamos tomado, como dicen por ahí, como en una zona de confort, ¿verdad? Estábamos así, teniendo como nuestro club espiritual, familiar, muy bonito, y lo disfrutábamos y nos daba mucha bendición. Sí evangelizábamos, dábamos estudios bíblicos, algunas personas se acercaban, pero no como el Señor quisiera. Pero ocurrió una tragedia en el barrio. Yo recuerdo a la hermana Francisca y su familia. Aquí está Rosita, porque Rosita fue personalmente a verla. Ocurrió un lamentable accidente, una tragedia en su familia, porque su esposo, saliendo de su vivienda en un pick-up, no vio a uno de sus pequeños que se cruzaba al pick-up, la parte de atrás, y lo atropelló. El pequeño falleció. Y obviamente pues nosotros nos enteramos. Fue un asunto muy sonado en el barrio, en la comunidad. Y entonces nos enteramos nosotros. Ahora sí, como dice hay que ver a los invisibles, hay que ver a los necesitados, a los marginados. Y entonces, platicando con mi papá, que era el líder del grupo entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que visitarle, hay que verle, pero no vamos a ir con las manos vacías, no vamos nada más a decirle, le damos las condolencias, vamos a recoger una ofrenda, porque todo esto implica gastos, cosas que a lo mejor no van a aliviar el dolor, pero que a lo mejor van a hacer dar testimonio de que hay un grupo cristiano que está orando por usted, y que no nada más ora, sino que también le bendice con una ofrenda económica, aunque sea mínima. Es lo que un grupo cristiano debe hacer, ¿no? Ante situaciones así. Yo todavía recuerdo que Rosita, pues, no sé cuánto se juntó, no tuvimos un registro de ella, pero de lo poquito que teníamos ahí, le mandamos una ofrenda. Y nosotros dijimos, bueno, se le dio la condolencia, se le dio una bendición. Pero ¿sabe qué pasó con el tiempo? En unas semanas más, Francisca, esta hermana, quiso saber cuál era el grupo cristiano que estaba en su barrio que le había mandado dinero. Y cuando entró a la iglesia, vio una familia integrada, no porque sea mi familia integrada, sana, bendecida, y dijo, yo quiero esto para mi familia. Esa pobreza espiritual, ese duelo que tenía, le calificó y fue la apertura para que fuera receptiva al mensaje del Evangelio. Jesús sabe esto. Bienaventurado eres tú, pobre en espíritu, porque las palabras que yo digo tienen sentido para ti. No son palabras vacías, no es religiosidad, es algo que tú anhelas. Es algo que te va a sanar, es algo que te va a acercar a lo verdaderamente espiritual y grande, que es el reino de los cielos. El que tiene arreglada su vida no está receptivo al Evangelio, pero el pobre en espíritu sí. Y eso es una dicha, eso es un gozo. Repito, no es lo mismo ser un pobre en espíritu en la cantina, en el barrio, en su casa, en un psiquiátrico. No es lo mismo a un pobre en espíritu frente a Jesús. La bienaventuranza se activa y se califica por la presencia de Jesús.
Tu pobreza espiritual te guió hacia la salida, te guió hacia la vida. La vida está en Jesús. Amén. Es un tema muy importante hablar de los pobres en espíritu, pero también hablar de los que lloran. Yo escogí estas 3 bienaventuranzas, hermanos, porque parte de la pobreza espiritual es aquellos que se quebran en su vivencia y que lo expresan ahora sí de una manera emocional. Porque dice también el Señor, pareciera que está agregando y explicando qué es esta pobreza espiritual. Aquellos que lloran en silencio. Porque dice la siguiente parte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí hay una pausa. Creo que Jesús dijo pobres en espíritu, y a lo mejor miraba una gran masa que estaba enfrente de él y se sintieron aludidos, se sintieron bendecidos. El Señor está viendo a los invisibles, está viendo a mí. Los religiosos no me ven, nadie me ve, pero Jesús sí me ve. Para Él sí tengo valor. Pero también llegó un momento en el que a lo mejor Jesús se enfocó en uno, en otro, y dijo: bienaventurados los que lloran. Y sintieron la mirada de Jesús. Jesús te ha visto llorar. Jesús nos ha visto llorar. Es lo que me dice el verso bíblico. En esos momentos que la pobreza espiritual es tan grande, la frustración es tan grande, la impotencia es tan grande, la desesperación es tan grande que lloras en silencio, el Señor sí te ve. Para Él no eres invisible. El Señor sí te ve y te dice: eres bienaventurado porque vas a recibir consolación. ¿Ha llorado usted en silencio? Sí. ¿Ha tenido ese quiebre en el alma? Esa impotencia y no sabe de dónde va a encontrar usted remedio, solución, alivio a esa situación. El Señor nos ve. Y yo recuerdo un pasaje, hermanos, un pasaje en Juan capítulo 11, donde Jesús va a resucitar a Lázaro. ¿Recuerdan ese pasaje? La Escritura nos dice que entre todo lo que la teología que hay allí, hay una sección interesante donde Jesús dice que le dicen: llévenme donde está Lázaro. Señor, ya lleve porque tiene 4 días que ha muerto. Llévenme donde está Lázaro. Y entonces vio a toda la multitud, a sus hermanas y a sus cercanos llorando. Jesús vio y se conmovió por el llanto de ellos. Y dice la Escritura, hermanos, sorprendentemente, que Jesús también lloró con ellos. Jesús, estando tomando forma de hombre como nosotros, hermanos, en esta humanidad caída también, Él sintió lo que nosotros sentimos cuando lloramos. Jesús lloró, aunque sabía que lo iba a resucitar. Al ver, se conmovió el espíritu y lloró con ellos. Esto me dice, hermano, que no nada más el Señor, allí en donde estamos, en lo privado, llorando por desesperación, con un corazón roto, el Señor nos ve llorar. ¿Sabe que el Señor llora con nosotros? Amén. Hay un pasaje, hermanos, Salmo 56, verso 8. No quiero que pase desapercibido en esta prédica. Bendice mi vida en este contexto del llanto. Salmo 56, verso 8. Dice el salmista: mis huidas tú has contado. Y dice más:
Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Una vez más, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermano, no nada más ve cuando lloramos, llora con nosotros, sino haz un registro de nuestras lágrimas. Por eso la Escritura, cuando termina el Apocalipsis, dice: escribe. Estas palabras son fieles y verdaderas. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lloramos a veces de dolor, un dolor físico, pero hay un dolor todavía más fuerte, que es el emocional. Se puede llorar por frustración, por impotencia, desesperación, por enojo, por melancolía, por nostalgia, por duelo, por un duelo espiritual. También se puede llorar, sobre todo a cristianos que han fallado al Señor, se han comportado mal y doblan sus rodillas pidiendo perdón. También el Señor ve y aprecia esas lágrimas de una manera especial. Estoy arrepentido, Padre. Si tienes este corazón sensible, si nadie te ha visto llorar, el Señor sí te ha visto. Para Él no eres invisible. Y te da también una bienaventuranza. Dice: vas a recibir consolación. Y termino con el versículo 5 de Mateo, donde dice también: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Me gustaría pensar que podría decirse: bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados aquellos que huyen de los conflictos y que en consecuencia a veces reciben cierto abuso. Hay muchas personas así, hermanos. Y hay muchas. ¿Sabe usted que había muchos personajes que lucraban con la gente, cobradores de impuestos? Había gente pobre que tenía apenas para subsistir y Roma les quitaba parte de sus ingresos. Y no podían resistirse. Esos eran los mansos, los pacíficos, aquellos que eran víctimas de injusticias. Hoy también, hermanos, hay muchas personas que sufren en silencio el acoso, el abuso. Hoy le llaman, por ejemplo, en las escuelas bullying. ¿Qué hacer? En aquel tiempo había un bullying social, un bullying espiritual, y ellos eran los mansos, los que esperaban en Dios. Quiero leer para terminar el Salmo 37, verso 9 al 11, porque en esta sección pareciera que Jesús está citando a este salmo, y vamos a entender otro contexto también de el ser mansos. Salmo 37, verso 9. Me permito leer. Salmo 37, 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Recuerdan lo que dice acá? Bienaventurados los mansos, dice la bienaventuranza, porque ellos heredarán la tierra. Acá dice el salmista: los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y dice el versículo 10: pues he aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y dice después: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Vuelve a decir, dice el salmista lo mismo que Jesús, que los mansos heredarán la tierra. Pero si se fija, lo dice en un contraste. Dice que los malignos no. Los malignos perecerán, serán destruidos, los buscarás, no los hallarás. Pero los que van a prevalecer, los que van a seguir adelante, van a ser los mansos. Ellos recibirán la tierra. ¿Qué significa entonces esta mansedumbre, hermanos? Como les digo, a veces se puede ser pacífico, huir de algún conflicto, se puede tener algún tipo de injusticia. El Señor lo ve y da una promesa. Hay gente maligna, hay gente perversa, pero tú que permaneces en pie a pesar de todo eso, vas a recibir la tierra. Amén.
ellos no reciben la tierra. Los pacíficos, los mansos, sí. Otra forma de entender esta mansedumbre, hermanos, es el ser noble ante la voluntad divina. La Biblia nos dice, y no quiero abundar porque hay muchas citas bíblicas al respecto, la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso que había en su generación. Moisés. ¿Y saben qué contexto se dijo que era el hombre más manso? Resulta, dice Números capítulo 12, después véanlo en su casa, que su hermana María y Aarón, que también eran líderes espirituales del pueblo, dijeron, Moisés es un líder importante, ha hablado con Dios, pero nosotros también hemos hablado con Dios, así que no es más que nosotros. Y empezaron a rivalizar con él y a hacerlo menos. Empezaron a murmurar contra él. Es un líder como cualquiera, nosotros también hemos hablado con Dios, etc. Y entonces Moisés cayó. En vez de discutir y decir, no, yo soy más que ustedes, yo recibí la ley, yo estuve en el monte, no dijo nada. Y en ese contexto, por no entrar en conflicto, practicó una mansedumbre muy especial. Y da registro la escritura de que por esa actitud era el hombre más manso que había sobre la tierra. Era una persona noble, humilde y obediente, y que esperaba la justicia de Dios. Ese pasaje de Números nos dice qué fue lo que ocurrió. Él no se defendió ni fue, reclamó, peleó con los que lo estaban minimizando. No, sencillamente se mantuvo quieto, y el Señor mandó lepra a María y quedó impura por lo que dijo en contra de su siervo, en contra de su ungido. Él esperó en Dios. Mansedumbre también es esperar en Dios, ser fiel. El Salmo nos dice que hay malignos, ellos no reciben la tierra, pero el que tiene nobleza, que espera en Dios, a pesar de las injusticias, heredará la tierra. Amén. Este tipo de mansedumbre, este tipo de llanto, tiene que ver con la pobreza espiritual. La Biblia menciona en Lucas capítulo 18 una ilustración de Jesús que dice que un fariseo y un publicano subieron a orar al templo. Y el fariseo, que era un religioso, decía: te alabo, bendito Padre, porque pues no soy como aquel publicano, yo sí oro, yo sí diezmo, yo soy fiel en todo, pues yo soy un hijo tuyo, yo soy puro. No como aquel publicano. Y el publicano fue al templo y solamente estaba titubeante en la puerta y diciéndose propicio a mi pecador. Él tenía pobreza espiritual. Y el Señor dijo: de cierto os digo, que antes que el fariseo, antes que el religioso, salió justificado el publicano. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será humillado. Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Jesús no mira con ternura. Jesús conoce nuestra vida. Jesús conoce nuestras luchas. Nos ha visto llorar. Ha visto cuando somos víctimas de injusticias. Conoce si estamos deprimidos, si nos sentimos solos, si somos invisibles. Para Él no somos invisibles. Amén. Para Él somos valiosos. Amén. Y para Él todo esto, que aparentemente es algo que nos puede derribar, que nos puede destruir, se convierte en una bienaventuranza. Porque la palabra de Jesús va a ser valiosa y va a ser de vida para nosotros. Amén. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí están los trabajados y cargados, los pobres en espíritu, los que lloran y los que son víctimas de injusticias.
los que evitan el conflicto, los que son mansos. Quiero que se pongan de pie y vamos a terminar con un pasaje de Mateo 9. Mateo 9, versículo 35. El Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud subió al monte. Inicia con el verbo ver, viendo. Es decir, se necesita ver para activar el sermón, para tener un tema que predicar. Y aquí hay una explicación de qué era lo que miraba Jesús. Y leo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. El mensaje es a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos. Hay bienaventuranza. Pero a los que ya tenemos algún tiempo en la iglesia es ser esos obreros que también abren sus ojos espirituales para ver a aquellos que están desamparados, para aquellos que están como ovejas sin pastor y pastoreadas. Ven a los invisibles como Jesús también los vio. Estamos aquí, y si tenemos alguna situación difícil, estamos pasando por alguna pérdida, alguna frustración, alguna depresión, estamos en el lugar correcto. Porque si se hubiera quedado en su casa, si hubiera buscado un psiquiatra o algún tipo de solaz, alguna diversión para olvidar la pena, no iba a tener la bienaventuranza que se tiene aquí. Ser pobre en espíritu se convierte en una bienaventuranza cuando nos acercamos a Jesús. Estamos en el lugar correcto y les esperamos para seguir estudiando este sermón, porque vienen situaciones importantes, cosas que van a bendecir nuestra vida, que han bendecido mi vida. Es un sermón completo, es un sermón desafiante y para algunos controversial, y vamos a procurar que no sea así, sino que sea verdaderamente un sermón lleno de luz, lleno de enseñanza, lleno de una vida práctica que nos permita elevarnos espiritualmente, crecer. Amén. Mi deseo es que Dios nos bendiga, hermanos. Tenemos una cita con Dios el próximo sábado a las 11 para seguir estudiando este hermoso sermón, el Sermón del Monte. Este fue el tema, pues, los invisibles. Pasa a vosotros. Ahora.